Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar más del Foro Resiliencia Empresarial. Pues hoy estamos contentos y de lujo porque vamos a platicar sobre el libro que escribió el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez, que tiene por nombre La razón de negocios antielusión en México. Es un tema de vanguardia, novedoso, muy interesante, en donde vamos a comentarlo entre todos, vamos a hacerle preguntas y el doctor Gustavo Amezcua nos va a responder, ¿no? Brevemente, bueno, este libro aborda temas muy interesantes porque va caminando sobre los antecedentes históricos de las llamadas normas antielusión en todos los países y que nuestro país se aterrizó en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y tiene como origen o antecedente, como él lo señala en su libro, el derecho del contribuyente a elegir el camino o la vía contractual que le represente la menor causación fiscal. Este tema siempre va a ser controvertido porque el contribuyente va a querer elegir la vía que le represente la menor causación fiscal, pero por el otro lado la autoridad fiscal pues, siempre va a estar en contra de eso y va a querer que se recaude lo más posible, ¿no? Entonces, es un punto de convergencia en donde surge ya la norma antielusión. El tema es que estas normas antielusión que ya existen en varios países tienen que convivir en nuestro sistema sin violentar los derechos fundamentales. Entonces, ese es un punto, un equilibrio que tiene que tener el legislativo para aterrizar estas normas antielusión. Y todo este tema lo desarrolla muy bien el doctor Gustavo Amezcua. Otro tema también interesante que toca es la prevalencia del fondo sobre la forma. Cada vez los tribunales van encaminados en ese sentido, en darle más importancia al fondo sobre la forma. Y también un tema fundamental en este libro es la razón de negocios, porque toda operación debe tener una razón de negocios válida. Y aquí aborda muy bien el tema de razón de negocios, cuáles son sus alcances, cómo se puede demostrar la razón de negocios, en qué casos habría razón de negocios y en qué casos no. Porque recordemos que no todas las operaciones tienen razón de negocios y si no la tienen, pues mejor lo más recomendable es no hacerla, ¿no? Y también al final toca otros temas relacionados con, pareciera ser que son otras razones de negocios. Ahorita vamos a escuchar durante el desarrollo del webinar la opinión del doctor Gustavo Amezcua, porque el legislador incorporó en el tema de la fusión, de la escisión, de créditos respaldados, de reestructuras corporativas, otros, el concepto de razón de negocios, pero con otros alcances. Entonces, surge la interrogante de si es la misma razón de negocios prevista en el 5A del Código Fiscal de la Federación o es otra diferente. Entonces, como verán, en su libro aborda todos estos temas que van a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante, porque de aquí en adelante, cuando empiece a aplicar la autoridad del 5A, es cuando van a empezar los litigios, ¿no? Y los cuestionamientos. Bueno, y para esto, pues vamos a contar con la presencia de, de nuestros speakers, que es Carlos Flores Alvarado, del despacho SEI Consultores, el maestro Alex Mercado Rodríguez, de AX, el despacho del litigante en materia de seguridad social, del contador público Gustavo Hernández Alvarado, de la firma Taxus, del contador público Hugo González Anaya, de Baker Tilly, y por supuesto, pues el autor del libro, que es el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez, que tendremos la oportunidad de escucharlo, ¿sí? Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos comenzando con este tema. Y yo le cedería aquí a Carlos Flores la palabra para ver qué opinión tiene de este libro y qué pregunta le haría al doctor Gustavo Amezcua.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan ahora. Pues, bueno, es un libro, a mí me gusta mucho el cine, entonces este libro lo considero como una película de culto, un libro de culto, un libro de lectura, de análisis, que no solo, fíjese, no solo define o explica, desmenuza, analiza el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en materia de razón de negocios, sino que todo el sistema jurídico fiscal está cuestionado, está analizado a través del libro. Es una obra que tuve la oportunidad de observar todo el trabajo que hizo Gustavo, un proceso larguísimo, con un gran detalle, con una gran dedicación, que creo que merece estar en el estante de todos nosotros y obviamente merece ser rayado, sombreado, con anotaciones, con garabatos, es decir, merece ser utilizado, leído y aplicado. Yo digo, no sé las preguntas, yo tengo muchas. Te dejo intervenir, claro. ¿Quieres que te abrace? No, todavía ¿O no. puedes solo? Fíjate que el tema del libro, efectivamente, así como tú lo dices, es un tema muy interesante, lo que es la razón de negocios que escribió el doctor Gustavo, pero también nos da pautas no solo a los que no nada más dedicamos a otra materia, o sea, puedes tú dedicarte a la materia que quieras y tener muchos conceptos desde el punto de vista doctrinario y muy jurídicos, en donde puedes aprender en el número de cosas. Si entramos ya en el tema principal, digo, y para irlo entendiendo a los que a lo mejor no conocemos mucho de lo que es la razón de negocio, porque no nos dedicamos propiamente al derecho fiscal, pero sí había que entender cosas como en el tema de la libertad contractual, y bueno, y dices, oye, yo puedo hacer un contrato como a mí me dé la gana y hacer lo que yo quiera, ¿y cuál va a ser la validez ante el SAT? Y yo creo que esa sería una buena pregunta para el doctor, para iniciar, oye, ¿qué nos puedes platicar efectivamente de esta libertad contractual? Y si hay alguna condicionante que te ponga el SAT o algún reglamento, alguna ley que te impida llevar ciertas actividades y que puedan de un momento dado carecer de esos razón de negocios. Yo creo que sería la primera pregunta que le haríamos al doctor. Gracias, Oscar, Carlos y Alex por sus amables comentarios en torno a esta obra. Y sí, ciertamente bien lo dices, Alex, la cuestión crucial, como también ya lo indicaba Oscar en la apertura de esta sesión, la cuestión central que se aborda en este libro es la libertad contractual y sus condicionantes de validez fiscal. La pregunta central es, ¿se debe de respetar el derecho del contribuyente a elegir el camino, la vía contractual con el menor efecto fiscal? ¿O esto no es posible? Y como lo tenemos en la lámina que tenemos en pantalla, el mundo, sobresimplificando, se ha dividido en dos en torno a esta temática, lo que podemos identificar como sistemas permisivos. El más permisivo de todos llegó a ser el régimen australiano a partir de una sentencia histórica muy efímera de la Corte de Casación australiana en la tierra de los canguros y los koalas, en la cual se dijo que se debe respetar este derecho a la libertad contractual con menos impuestos, aún en el caso de transacciones tramadas o artificiales. O sea, te decían que prácticamente se valía hacer trampa, algo que corrigieron como 3 años después, no duró nada. Yo creo que no les pagaban impuestos ni los koalas ni los canguros, obviamente. Y los sistemas restrictivos, entre los cuales el más duro de todos sería quizás la partida 86 de la ordenanza del impuesto de la renta del Estado de Israel, que palabras más, palabras menos, dice que el régimen fiscal te lo va a establecer la opinión de un funcionario del SAT israelí, cuando te habla de que bastará con que un funcionario hacendario emita una opinión en el sentido de que un acto jurídico o contrato es de carácter artificial impropio, para que el contribuyente quede automáticamente vinculado a tributar en términos de su opinión. Por cierto, este sistema israelí fue uno de los que se mencionan y que se tomaron mucho en cuenta por el legislador mexicano en la exposición de motivos de la adición que dio base a la adición del artículo 5 en la reforma fiscal para 2020 al Código Fiscal Adverso. Muy bien. Buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar aquí platicando con Gustavo Amezcua, autor de este gran libro.
Parte, fíjate, de lo que a mí, de lo que yo he leído y del libro, es cómo aborda los temas en cuanto a los conceptos que el propio artículo 5A los tiene indeterminados. Y Gustavo en su libro los aborda de una manera, la verdad, muy metodológica, muy pedagógica, si se puede decir, donde te va explicando cómo se debe de entender esos conceptos que a la luz de la propia ley no están determinados. Entonces él nos hace cómo nos explica como una recta de interpretación de las normas o una correcta calificación de los hechos para que el lector, en este caso tu servidor, vaya entendiendo toda esa situación. Yo quisiera en este momento preguntarle a Gustavo, oye, ¿cuáles son las condicionantes de validez fiscal precisamente para entender o determinar si hay una razón de negocios o no? Gracias, Tocayo, por la pregunta y por tus amables comentarios respecto de esta obra. Y las tres condicionantes fundamentales, y subrayo esto de fundamentales porque pudiéramos encontrar muchas más como lo sabemos, son la recta interpretación de las normas desde nuestra perspectiva, la correcta calificación de los hechos y el no violentar pautas antielusión. Y de hecho, gran parte de la estructura de esta obra y de su orden capitular responde precisamente a este esquema. La cuestión de la asignación del significado de las normas jurídicas sabemos que ha sido una constante, una gran problemática a lo largo del tiempo, y esto nos llevó a proponer este esquema que tenemos en pantalla, al que le denominamos el modelo del poliedro hermenéutico, el cual está basado en las distintas perspectivas que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han venido reconociendo como elementos o claves de decodificación o claves de comprensión para asignar significado a las normas. Fíjate, Tocayo, que esto precisamente que estás comentando fue algo que me llamó mucho la atención de cómo abordas esta interpretación, porque normalmente nosotros cuando estamos estudiando un caso siempre nos aplicamos a un método. Mas, sin embargo, tú ya no te vas al método, sino te vas a ciertos elementos del método para llegar a una interpretación armónica de lo que es realmente esta relación jurídico-fiscal, si se le puede llamar, de lo que es la razón de negocios. Es algo que para mí se me hace novedoso porque ya no te vas al método, ya no te vas que al método de interpretación de la ley X, sino agarras elementos de los diversos métodos. Y que de hecho en tu libro lo mencionas que la Corte ya te da una pauta de decir, ya no te vayas por el método, sino te vayas por ciertos elementos. Totalmente, Tocayo. De hecho, el doctor Salvador Leaños, el rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos, nos regalaba una reflexión que a mí me parece muy interesante, con la cual concuerdo totalmente, en el sentido de que el culto al método nos ha llevado a una especie de metodolatría. Y siguiendo un poco esta idea del doctor Leaños, conjugada con una idea en sus teorías de la argumentación jurídica de Manuel Atienza, cuando nos habla que algo fundamental para encarar los temas del derecho y la teoría del derecho es identificar las piezas del derecho, las piezas claves del derecho, un poco extrapolándolo a la parte de la hermenéutica. La pregunta crucial que nos formulamos fue ir más allá, como bien lo indicas, de los métodos tradicionales y penetrar hacia cuáles son esas piezas hermenéuticas o elementos que han ido utilizando los tribunales para asignar significado. Y desde el primer principio de la hermenéutica o la interpretación jurídica, ¿no? Que nos dice, in claris non fide interpretatio, donde la letra de la ley es clara, no cabe interpretación, pero también entendiendo las normas, no solo como palabras, sino como términos lógicos o expresiones de conceptos lógicos, lo cual nos lleva al método lógico conceptual, no como islas o elementos aislados, sino como parte de conjuntos más amplios, lo cual nos remite al elemento sistemático armónico, también reconociendo el origen de las normas en su génesis histórica
pero también en su evolución, sus dimensiones en el tiempo, lo cual nos sitúa en el elemento histórico evolutivo. En el teleológico inquirimos sobre la finalidad o razón de ser de las normas o figuras jurídicas, o sea, esto de la ratio legis, que significa el por qué o el para qué de la norma. Un elemento fundamental y singularísimo del derecho tributario, que es el elemento de la substancia o consideración económica. Recientemente se ha puesto cada vez más énfasis en que el derecho no solo es texto, sino también contexto, y esto nos remite al elemento funcional o contextual, que ha sido abordado recientemente por los tribunales colegiados, sobre todo en su producción jurisprudencial. Una perspectiva del doctor Gregorio Robles en España, con su teoría de comunicación del derecho, en la cual nos pone el énfasis ahora en el derecho, no solo a partir del contexto, sino específicamente como textos jurídicos en bruto, las normas tal cual salen de los procesos formales de creación normativa, como el proceso legislativo, el proceso reglamentario, o texto jurídico refinado, que es el que verdaderamente vincula, porque el otro serían pretensiones de asignación de significado del legislador, por ejemplo, y los textos jurídicos refinados serían producto de los procesos de refinamiento jurídico como el proceso jurisprudencial, que es lo que realmente nos vincula, y ahí entenderíamos aquella famosa frase que profirió el ministro Góngora Pimentel cuando era presidente de la Corte, en el sentido que la ley no dice lo que dice, sino lo que la Corte dice que dice, que nos han ido acostumbrando a ello. Y las piezas del derecho, las normas, las figuras jurídicas como expresión de contenidos. Huguito, tú que eres filósofo de pura cepa, elementos axiológicos o valorativos, ¿no? Expresiones de bienes jurídicos tutelados o de valores. Relacionado con esto que comentas, entrando a lo filosófico, mi querido vos. Gracias, Hugo. Con respecto a la segunda de las condicionantes de la validez fiscal, correcta calificación de los hechos. A lo mejor voy a decir un disparate, pero ¿qué no sería mejor que se llamara correcta calificación de las pruebas? ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la correcta calificación de los hechos denotan una realidad, ¿no? Es decir, lo que pasó, pasó, independientemente de lo que yo pueda demostrar que pasó. Lo que pasó, pasó, si es que pasó, y si es que se puede probar que pasó como pasó, ¿no? Independientemente de que pueda demostrar lo que pasó, ¿no? Entonces, correcta calificación, a final de cuentas, creo yo que es una correcta calificación de lo que puedes probar, no necesariamente de los hechos, porque ya al estar hablando de una correcta calificación de los hechos, entramos a un tema filosófico que es la verdad. Y en este tema jurídico, y perdón, Huguito, pero creo que vamos a lo mismo. Y el tema de la verdad o de la realidad es un tema radical, por no decir brutalmente desafiante. Así es. Entonces, aquí hay dos elementos de verdad que intervienen en esto. La verdad, vamos a decir, la verdad real, ¿sí? La verdad material o la verdad jurídica, que viene siendo la verdad legal o verdad formal. Entonces, no siempre, es más, me atrevo a decir casi nunca, la verdad legal contempla de manera completa y totalmente correcta la verdad real. Y aquí estas dos verdades también se relacionan con la primera de las condicionantes. Que la primera de las condicionantes dice recta interpretación de las normas. Y yo le añadiría, y no nomás de las normas, y de los hechos, ¿no? Porque esas verdades también son sujetas de interpretación. Lo que pasa es que partimos, y gracias por las reflexiones y pregunta tan interesante, mi querido Huguito, partimos del paradigma de que las normas se interpretan y los hechos se califican. Y con tus reflexiones me trajiste a la cabeza aquel famoso título del clásico de la psicología de Paul Václavic, en el que se preguntaba de una manera muy interesante, ¿es real la realidad? Digo que es todo un problemón, sobre todo hoy que nos encontramos situados en la era de la posverdad, en la que pareciera ser
en forma, para mi gusto, y creo que convenimos todos en ello, aberrante, el que pareciera ser más importante la percepción que la realidad misma, Es correcto. y la realidad misma o la verdad real o material entendida a la manera de los clásicos Los griegos. lo decían, los griegos y la tradición grecorromana decían veritas filia temporis, la verdad es hija del tiempo y de los hechos realmente sucedidos en su correcta dimensión fenoménica, ¿no? Como fenómeno dado en el mundo de la realidad tal cual fue el acaecimiento correspondiente. Pero como bien lo dices, Cabanelas dice lo que dice ahí en la balanza, ¿no? La verdad se quiebra o se rompe en lo jurídico. Y la otra concepción de verdad que yo la encasillaría en el principio de verdad real o material, te dice que la verdad es la correspondencia que existe entre lo real y el intelecto, ¿no? Entonces partimos de... Adequatio rei et intellectus, ¿no? Exactamente. Sí, de acuerdo. Y de ahí de entrada tenemos dos definiciones de verdades con elementos que son diferentes. Totalmente de acuerdo. De hecho, la verdad es que desde su base filosófica, y es una parte que abordamos siguiendo mucho a Ferrater Mora, en la propia parte filosófica hay tradiciones sobre el alcance de la verdad muy acendradas. En la dimensión grecorromana, bien lo decías y ya lo apuntabas y lo comentábamos, la verdad es la adecuación a la realidad, es reconocer lo que es tal cual fue en tanto que suceso fenoménico histórico para los grecorromanos. Y de ahí viene nuestra tradición jurídica romano-canónica y nos llega nuestro derecho, ¿no? Continental. Para los hebreos, en cambio, la verdad, que es otra de las grandes tradiciones de las que somos un hijo cultural, ¿no? La verdad es el famoso emuná. Y el emuná en la tradición hebraica es la fidelidad con la promesa. Bien lo dijiste. Yo creo que el concepto grecorromano de esa veritas filia temporis, hija del tiempo, o reconocer lo que es, tiene mucho que ver con nuestro derecho probatorio, con los medios de prueba, toda la teoría de la prueba. La parte esta del emuná hebraico, de la fidelidad con la promesa, es puro y duro derecho de las obligaciones y contratos. Es nuestro derecho a las obligaciones y contratos. Por ejemplo, esa fidelidad a la promesa, si lo traducimos en clave de derecho, obligaciones y contratos, Alex Mercado, sería igual, bien lo apuntaría Hugo, a nuestra policitación u oferta de contratar más la aceptación que conforma la voluntad contractual, así como el principio de conservación del acto jurídico. Esa fidelidad con la promesa es los pactos se realizan para cumplirse, ¿no? Y un tercer concepto de verdad de otra de las grandes tradiciones es el hindú, el maya de lo físico. Hoy muy en boga, Carlos, Cotocayo, Oscar, con todos estos temas de retiro del velo corporativo e incluso con el propio 5A en ese ataque de la desestimación o el abuso de las formas jurídicas utilizadas eventualmente por el contribuyente y que le dan mucha razón de ser a estas anti-avoidance rules, ¿no? Fíjate, Tocayo, que todo esto que comenta Hugo y que comentas tú, lo podemos ver precisamente en tu libro y para eso tenemos esta lámina, donde precisamente ahí esta segunda o parte de la condicionante es la correcta calificación de los hechos, parte precisamente de lo que decía Hugo, ¿no? El sistema de valoración de pruebas y los hechos como tal. Y aquí la cuestión, o lo que yo te quisiera que nos compartieras es, ¿tú cómo ves esta parte que aquí estamos viendo en esta lámina? Bueno, lo que tenemos enfrente son los sistemas de valoración de la prueba desde el punto de vista del derecho fiscal federal, o sea, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Procedimiento y Contencioso Administrativo, en el cual tenemos algunos pocos elementos incipientes de prueba tasada, tarifada o preestablecida en cuanto a su valor probatorio, pero sobre todo el sistema dominante y predominante es el sistema de prueba libre, sana crítica, prudente arbitrio o prueba razonada o justificada, que es lo que tenemos reflejado en esta lámina. Sí, oye, Gustavo, sí, digo, ya se platicó por parte de Hugo, que también dice, oye, ¿por qué no valoras esa calificación de los hechos y los medios de prueba y el tú manejar todo esto que viene con el fiscal de la Federación? Cuando hablas de razonada, que es en el sentido individual,
¿Qué nos puedes platicar del sistema de prueba atómica en el individual y respecto de la justificada, que es en su conjunto, de la prueba balística? ¿Qué nos puedes platicar? Excelente pregunta, Alex, porque recientemente los tribunales del Poder Judicial de la Federación han incorporado estos nuevos matices en los sistemas de atribución de valor a las pruebas y que tienen que ver con estas dos preguntas que están en el extremo, los dos recuadritos finales que bien comentabas tú respecto de lo razonado y lo justificado. Si ustedes observan, ahí se plantea la pregunta de la correcta valoración de las pruebas es en lo individual, es a lo que los tribunales le han dado en llamar sistema de prueba atómica. Desde la perspectiva del sistema de prueba atómica, la valoración correcta de las pruebas es el justo dimensionamiento de pruebas individuales o singulares. Pero los propios tribunales han dicho que este sistema es incompleto por parcial. Y esto nos remite a la segunda pregunta y al segundo sistema que los propios tribunales han incorporado, no como antagónicos, sino complementarios, que es que una correcta valoración de pruebas también abarca la valoración en su conjunto de la adminiculación, correlación de pruebas, un poco aquello que dicen algunos criterios de tribunales colegiados, de que es la valoración de las pruebas bajo la lógica del rompecabezas, como el conjunto de piezas que se tienen que tomar en cuenta en su correcta relación y correlación, ¿no? De interferencia, contradicción o apuntalamiento, y que esto nos lleva precisamente a reconocer que una correcta valoración de prueba abarca los dos sistemas, el sistema atómico, la correcta y completa valoración individual, más, no en lugar de, sino más el sistema holístico, que es la valoración en su conjunto. Si un juzgador o un resolutor en fase administrativa quiere haber realizado correctamente su trabajo de valoración de pruebas, tendría que haber utilizado ambos sistemas. Oye, yo estoy todo revuelto. Según yo, los hechos... Por Chiva. Por Chiva, y lo quiero llevar al caso de un contribuyente. Saca tu lista de closet y es más. Sí, ¿verdad? Los hechos los veo como operaciones previamente realizadas en un ejercicio determinado, cerrado, por el cual presenté declaración o dictamen, las obligaciones que tenga que haber cumplido, y la autoridad posteriormente, en ejercicio de sus facultades de comprobación, hace una revisión de esos hechos. Y la forma de probar los hechos es adjuntando pruebas. ¿Es correcto? O sea, yo ya no puedo valorar los hechos porque tengo que probar con elementos que estos hechos acontecieron como estoy probando. Vuestra confusión, dijeran los italianos, mi querido Carlos, la podemos dilucidar con este cuadro, que ahorita se regresó y ve. Fíjate, que es otra vez el conflicto de la prevalencia, a partir del cual caracterizamos que la verdad se quiebra en lo jurídico, como dijera Cabanelas. ¿Qué tenemos en el primer cuadro? El llamado principio de verdad formal o legal, que es la perspectiva de la autoridad, estarás de acuerdo, en la que ellos se paran a ver, a mí no me interesa qué es lo que sucedió. A mí me interesa, mi autoridad, mi verdad operativa, que es lo que está probado en el expediente. Una pregunta muy curiosa es decir, oye, ¿puedes tú armar un rompecabezas si te faltan piezas? O normalmente contestarías que no, o al menos no completo. Bueno, oye, ¿la autoridad puede armar un rompecabezas si le faltan piezas? Por supuesto que sí, porque él te va a rearmar las piezas que te faltan con base en las presunciones. Y en este recuadro, si te fijas, tenemos la presunción más genérica, más general de todos, que es la del 68 del Código Fiscal de la Federación, en el cual te dice, establece prácticamente un hándicap probatorio a favor de la autoridad. Te dice, las resoluciones de las autoridades se presumen legales salvo prueba en contrario. Y esto te constituye la verdad probada a partir de los CFDIs, de las bases de datos institucionales del SAT, de todas las declaraciones informativas, avisos, etcétera, que el contribuyente le suministra al SAT, y de los elementos formales con base en los cuales él va a construir su expediente. ¿Qué te queda como contribuyente? El otro principio de verdad que está en el otro extremo. Si se fijan aquí, la balanza se inclina de saque, en principio, a favor de la verdad probada en el expediente, la verdad formal o material. Para que puedas inclinarla en sentido contrario y que pueda prevalecer la verdad real o material, lo realmente sucedido, lo que tendríamos que hacer es invocar la causal que está prevista en este artículo que ahí se señala,
en el 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el que te contempla las causales de ilegalidad de fondo, en este caso en su vertiente de error de hecho, y te dice el 51, los actos o resoluciones de las autoridades fiscales serán ilegales cuando se demuestre que, fracción cuarta, los hechos no se realizaron, con independencia de que diga el expediente administrativo, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada. Si los hechos no se realizaron, fueron distintos, se apreciaron en forma equivocada, se configura la causal de la 51, fracción cuarta, y siempre y cuando obviamente esto se pueda demostrar, y entonces esta balanza, Cambia la balanza. se voltea del otro lado, ¿no? Y prevalece, resuelve este conflicto jurídico de prevalencia o relevancia en favor de la verdad realmente sucedida, ¿va? Correcto. Entonces, si quieres, camínale 2 laminitas para adelante. Entonces, todos estos elementos, todas estas pruebas, pareciera que se inclinan a favor de esa verdad legal. Pareciera que la autoridad son más elementos que tienen. servibles estos elementos para la autoridad que para el contribuyente. Definitivo. De hecho, si te fijas en esta rueda de verdad, ¿qué tenemos al centro? La verdad formal o legal. ¿Y qué tenemos en la periferia? 12 piezas paradigmáticas o emblemáticas, entendidas como piezas del derecho, con base en las cuales la autoridad suele construir su verdad formal o legal o probada en el expediente, que si tú no le rebates, va a ser la que va a prevalecer. Y aquí tenemos ficciones jurídicas, presunciones, imputaciones, simulación, inexistencia o falta de materialidad, alias 69B, el famoso substance sobre forma, ¿no? Sustancia sobre forma, que ya viene desde las DIF, juguito, el postulado básico A2, ¿no? Sustancia económica sobre forma o naturaleza jurídica. El principio del tercero racional, que se refleja, por ejemplo, en la exigencia de valor de mercado de las operaciones en impuesto a la renta o en el arm's length, alcance de brazo, que vertebra todo el tema de precio y transferencia para partes relacionadas. Obviamente la propia razón de negocios, las estimativas de apremio, el mundo raro del rey de la fiscalización, que son los FDIs, las declaraciones, avisos, el confesionario fiscal voluntariamente a fuerzas, que son los reportables en los 14 supuestos del 199, ¿no? El Código Fiscal de la Federación, la contabilidad con su complemento, que es el famoso beneficiario controlador, tocayo, y bueno, y otra pauta de intuición, una de tantas específica, que es la liquidación ficta del 12 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Oye, en tu libro, digo, ya ahorita con lo que hemos platicado, nos queda muy claro el cómo la autoridad actúa. Dices, oye, hay una verdad formal o legal que pues la construye a través de todo esto que acabas de comentar. Pero haces en tu libro pones un panel en donde pones un montón de presuntivas de diversas normas jurídicas y que suena muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar de ellas? Bueno, este panel, ¿de dónde surge? Digo, aparte de la retroalimentación de mis eminentes amigos del grupo de estudio aquí presentes, que varios de ustedes me retroalimentaron en muchos de estos supuestos, incluso en reglamentos raros del Seguro Social, quién sabe quién, el amo y señor de esos temas, que es Alex Horacio Mercado Rodríguez, ¿no? Que por ahí verán también algunas de esas. Pero es un poco lo que las gentes en el mundo de la innovación y de las tecnologías han dado en llamar pensamiento de enjambre. Ese pensamiento de enjambre nos trajo a la cabeza la cantidad descomunal que tienen ejemplificada en esta gráfica de panal o de enjambre, de lo que literalmente podemos llamar un enjambre de presuntivas a favor de la autoridad. Y que el contribuyente tiene que tener muy presente, porque son mecanismos precisamente de preasignación y de predeterminación o prefiguración de esas verdades formales o probadas en el expediente, que normalmente, caramba, que hay coincidencia, juegan en contra del contribuyente. Y digo, no entramos al detalle porque será exageradamente prolijo, pero en esta lámina ahí tienen detallado e identificado todo este montón de presuntivas, ¿no? La mayoría, afortunadamente, juris tantum relativas o que admiten prueba en contrario, pero en la ley de Seguro Social, por ejemplo, tenemos absolutas, Alex. Bastante. El supuesto, por ejemplo, de sustitución patronal, artículo 290 de la ley de Seguro Social, que te dice que cuando se da la transmisión de los bienes esenciales afectos a la explotación del negocio, elemento objetivo con el ánimo de continuarla, elemento subjetivo, entonces se tendrá por configurada la sustitución patronal. Y luego te dice que ese elemento subjetivo, que es el ánimo de continuarla,
se presume en los casos, en todos los casos, o sea, no puedes probar en contrario, es una presunción absoluta. Entonces ahí prácticamente valga lo alegórico de la expresión sería fregar tu nez, ¿no? Ya te fregaste. Gustavo, Socio, Oscar. Perdón. A ver, te quería hacer también una pregunta y un comentario en la lámina que sigue. Ya entrando un poquito en el tema del BERE y del BEFI, los conceptos. A ver, tú señalas en tu libro, y así lo dice también la norma antielusión aterrizada en el 5A, que se contempla la figura del BERE, que es el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, que en principio todas las operaciones deben de tener un beneficio, ¿sí? Económico. Y en contraste con eso, el BERE nos dice los beneficios fiscales que puedes obtener. Y si nosotros leemos la ley, bueno, vemos que hay un catálogo de figuras en donde hay diferimientos, hay exenciones, eliminaciones de impuestos o reducciones. Esto quiere decir que ya no vamos a poder hacer uso de todos esos beneficios, o que tenemos que hacerlo si lo hacemos, pero siempre tomando en cuenta que exista una razón de negocios. Porque no en todos los casos que se plantean a todo el mundo tienen alguna razón de negocios, ¿no? Entonces serían dos elementos que siempre deberíamos de tomar en cuenta. Definitivamente, socio, porque el artículo 5A concreta dos presuntivas específicas. La de la ausencia de razón o inexistencia de razón de negocios, la cual se activa a partir de la configuración del hecho base de esa presuntiva, que es el hecho de que el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, el BERE, sea menor al beneficio fiscal, como bien lo dices. De hecho, Hugo González Anaya, que aquí lo tengo a un lado y que ya está así como que diciendo entro a escena, en su momento amablemente nos provocó unas reflexiones para afinar, muy agudas para afinar este concepto, y él nos ponía un ejemplo aritmético como buen contador y financiero, que es en el que nos decía, oye, ¿qué pasa si, a ver, el BERE es la clave para quitarme esta bronca, ¿no? Si yo puedo mostrar que el BERE es mayor al BEFI, entonces no se configura el supuesto que habilita a la autoridad a presumir. Pero ¿qué pasa si yo tengo una razón de negocios total y absolutamente real? Por ejemplo, generar un posicionamiento en el mercado, que ahorita veremos las perspectivas de los claves de significado del BERE. Mejorar el posicionamiento en el mercado a través de una adquisición de una empresa por otra del mismo sector industrial o comercial. Pero resulta que por azares del destino, el BEFI, el BERE es un peso menos, o lo que quieras, menos que el BERE. Ya me fregué, ya no tengo margen de maniobra. Y la verdad es de que lo que nos generó pensar, Hugo, y ahorita él lo dirá de viva voz, es, a ver, no, lo único que va a hacer es configurar el supuesto base, habilitar y detonar la facultad de la autoridad para generarte la presuntiva, pero la presunción es juris tantum, es relativa, y siempre podrás generar la prueba directa de la existencia de esa razón de negocios con independencia de cuál sea el tamaño o dimensión del BERE. Una apreciación que quisiera hacer. El BERE es beneficio económico cuantificable razonablemente esperado. No es razonablemente adquirido. Es esperado. ¿Sí? La entidad o el contribuyente probablemente como consecuencia de esas erogaciones que tienen como finalidad el posicionamiento de una marca, espera obtener ingresos, voy a inventar, de 100 millones de pesos. Ese es el BERE. Oye, en la realidad, los ingresos que se obtuvieron, ¿sí? Fueron 40 millones, no fueron 100. ¿Sí? Y entonces esos 40 millones están por debajo del beneficio fiscal. Vamos a suponer que el beneficio fiscal son 60. ¿Sí? Sí, porque el otro es el horizonte. Y BERE siguen siendo 100 millones. El horizonte de tiempo, ¿en qué ejercicio, en qué periodo de tiempo? Sí, pero el punto fino es que el BERE era el beneficio
esperado. Ese no va a cambiar. Mi beneficio fundadamente esperado era de 100. Fíjate, Hugo, para quienes nos escuchan es importante esto. Ahorita dijiste una palabra muy, bueno, no muy, vital. Fundado. Yo creo que si tu BERE esperado es de 100 millones de pesos, deberás probar ¿Por qué es válidamente por qué esperabas 100 millones de pesos. Por supuesto. Porque si lo amañas y en realidad ibas a tener 40 y tienes 40 al final, sí vas a tener un tema contra el BEFI, ¿no? Carlitos, por eso dice, la palabra anterior a esperado, dice razonablemente esperado. ¿Sí? Porque pero si no solamente diría beneficio económico esperado. No, la palabra razonablemente nos indica que esa cantidad que tú esperas obtener debe de estar soportada, fundada, Sustentada. sustentada. Y fíjate, y esto es importantísimo porque hay quien dice que el BERE implica la obtención de utilidades. Yo convengo rotundamente con Hugo en el que ahí no dice obtenido, dice esperado, que es un sentido prospectivo. Entonces, beneficio económico cuantificable tiene que ser susceptible de ser dimensionado, expresado, ¿no? Numéricamente. Razonablemente, que es un estándar de conducta que tiene un concepto espejo que ya lo mencionó Hugo. En la parte, por ejemplo, en la NIF C8, que se refiere a intangibles, hay un concepto casi espejo, que es el que comentaba Hugo, nada más que ahí lo dice en plural, dice beneficios económicos cuantificables, no, perdón, no viene la palabra cuantificable ahí, beneficios económicos futuros, y en lugar de razonablemente dice la que dijo Hugo, fundadamente esperados. Oye, Gustavo, y en tu libro lo tratas, nada más quisiera yo que nos explicaras para a la audiencia, los que nos escuchan, el hablar de beneficios económicos o utilidades, vamos llamándolo así, se lo podemos igualar. Esto significa que entonces todos los actos, sean civiles, mercantiles, están sujetos a la razón de negocios. Fíjate, tocayo, que la pregunta es buenísima porque esto es un gran foco de discusión y hay dos perspectivas por lo menos. ¿Te acuerdas que hablamos del poliedro hermenéutico y empezábamos con el elemento literal o gramatical? Desde el elemento literal o gramatical ya traemos un desafío porque el artículo 5 en su primer párrafo, primera línea, empieza hablando de serie de actos jurídicos y no te dice si de naturaleza empresarial o de naturaleza civil. Pareciera comprenderlos todos. Sin embargo, si nos remitimos a los elementos, y aquí ya empezamos a ver cómo puede funcionar el poliedro hermenéutico, lógico, conceptual, histórico y finalístico de la ratio legis, recordemos que esta figura de la razón de negocios, que es a lo que se refiere el artículo 5A como pauta medular, nace hace 88 años en el contexto norteamericano, en un emblemático caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue el caso Helbering versus Gregory, en las que aquella corte sancionó que se debe respetar el camino contractual con menos impuestos de los contribuyentes, nada más que a diferencia de los australianos, acá en Estados Unidos dijeron sí, solo sí, siempre y cuando se cumplan 4 tests. Business Purpose Test, Substance Over Form, The Step Transaction Doctrine y Sham Transaction Doctrine. De esos 4, el único que no apareció en el 5, al menos desde mi punto de vista, hay quien opina lo contrario, fue el cuarto, el Sham, porque es la doctrina de la simulación, que se incorporó en la reforma fiscal para 2022 en el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación. Los otros 3 creo que sí están implicados. La Step Transaction Doctrine, la doctrina de los pasos o la secuencia de la transacción, es la segunda presuntiva que sí contiene el 5A. Substance over form, la exigencia de la sustancia económica sobre la forma de naturaleza jurídica permea todo el 5A, pero la pauta explícita que se vincula con tu pregunta puntual, tocayo, es el Business Purpose Test, propósito o motivo o razón de negocios. Creo que esto excluye desde su génesis actos civiles y meramente patrimoniales. Otro dato interesante en la evolución de las ideas jurídicas. Además del Helbering versus Gregory, que es el precedente original, hubo un caso prácticamente espejo en el horizonte británico, que fue el emblemático caso Ramsay versus Inland Commissioners.
en el cual se genera una pauta casi espejo del business purpose, que los británicos le llamaron valid commercial reason, razón comercial válida. Si observamos, ambas pautas aluden a contextos de actividades empresariales. Tercer y último referente para no cansarlos. En 2019, en el año exactamente previo a la incorporación del 5A, la Sala Superior define en un criterio, dice, a ver, no hay una definición de razón de negocios, porque ya sabemos que ya venía incorporándose jurisprudencialmente, pero en la jerga financiera, dicen los magistrados, se entiende como la razón de ser de una entidad lucrativa cuyo sentido es maximizar el valor y generarles utilidades a sus accionistas. Creo que estas tres pautas nos llevan a pensar con cierto grado de certeza que la razón de ser de la razón de negocios no es aplicarse a actos meramente civiles o patrimoniales. ¿Y cuál sería tu recomendación, tocayo? Ahí ya me cambiaste la jugada, porque prudencialmente, creo que en estricto rigor, lógico, ontológico es lo primero que dije, pero en el terreno práctico, prudencial, tendrías que, yo te diría, casi vacunar la operación. Sí considera esta partida, porque estás de acuerdo que estamos seguros que el criterio de la autoridad va a ir en ese sentido. Es correcto, a eso me refería, por eso la pregunta de decir, oye, ¿cuál sería tu criterio? Porque yo creo que lo más recomendable es ser Prudentes. Totalmente. No sería un momento ahorita ideal de todo lo que estamos hablando de definir qué es la razón de negocios o cuándo se carece de razón de negocios en una operación celebrada por un contribuyente? Sí, claro. Sí, ¿Cómo ves? al respecto, me gustaría, si le damos lectura a las dos definiciones, esta razón de negocio, pero me gustaría también compartirles la definición del sexto párrafo del 5A del BERE, del beneficio económico razonablemente esperado. Esta definición considero que reafirma nuestra interpretación de que no se refiere a un beneficio económico obtenido. Dice, se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos. ¿Sí? No dice cuando generen ingresos. Dice, cuando busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Entonces, creo que esta definición reafirma, confirma que no es el beneficio obtenido, es el beneficio esperado. El término de busquen lo confirma. Y el último párrafo del propio 5A dice razón de negocios. La expresión razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitarán a la determinación de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos previstos en este código. De hecho, el concepto que yo propongo en este libro lo incorporo desde la introducción en el capítulo principal y por su interés creo que vale la pena que lo lea tal cual. Decimos, es un concepto desafiante por cuanto que nos remite necesariamente al dato pre o meta jurídico. O sea, primera cuestión clave, la razón de negocios no es un concepto jurídico, es un concepto de negocios juridizado, incorporado al orden jurídico, pero cuya génesis no es jurídica de origen. Entonces es el dato pre o meta jurídico que se encuentra constituido por el punto de inflexión o intersección que existe entre, y de hecho ahí lo tenemos en la gráfica, entre las elecciones o decisiones estratégicas, los norteamericanos le llaman choices, de naturaleza empresarial, económica o de negocios del contribuyente, motivos, el famoso los purpose, ¿no? Motivos, propósitos o fines, y sus consecuencias, como bien lo decía Huguito, proyectadas o perfiladas, de nuevo, no consecuencias obtenidas, sucedidas o acaecidas, sino proyectadas o perfiladas, comúnmente identificadas o conocidas como modelo de negocios, que recordemos que el concepto de modelo de negocio está vinculado a la forma como una entidad de negocios genera, entrega y capta valor.
Modelo de negocios que es la expresión de la estrategia empresarial deliberada o emergente. Aquí viene otra problemática. Oye, las estrategias de negocios, ¿todas son deliberadas, pensadas, documentadas, establecidas en el papel? ¿O la cabra tira para el monte? ¿Y por qué digo la cabra tira para el monte? Lo que mejor define a un empresario, ¿están de acuerdo que aparte de la visión estratégica, es el impulso decidido a la acción? ¿Cuántas empresas del 100% de las que existen consideras que tienen estrategias deliberadas e incluso documentadas? No, pues, ¿Más del 60-80%? ¿O andaremos con trabajos en la mitad y siendo muy optimistas? yo creo que siendo muy optimistas, en la mitad. Entonces, fíjate, aquí ya hay un gran desafío, porque entonces la cuestión de la estrategia empresarial, que es parte de la médula de este concepto, es todo un desafío. Tienes estrategias, como dijera Michael Porter en sus clásicos referentes de estrategia corporativa y empresarial, estrategias deliberadas, pero también tienes estrategias por default o emergentes o inconscientes, ¿no? Actuadas. Entonces, eso va a ser un desafío. Ahora, todo esto constituye tanto modelo de negocio como las decisiones estratégicas, la sustancia económica de un negocio identificada en el artículo 5A con el concepto operativo de beneficio económico cuantificable resultante esperado, el famoso BERE, que esto es crucial lo que sigue, que es totalmente independiente de las consideraciones o impactos de carácter fiscal de las operaciones respectivas, en clave del 5A, beneficio fiscal o BEFI, de tal suerte, recontrasubrayo esto final, que la única razón de negocios que no es válida es generar solo el ahorro fiscal en clave del artículo 5A, BEFI mayor que BERE, sin ninguna otra motivación o propósito de índole económico empresarial o de negocios que lo justifique. Y otra forma de expresar esto mismo es el famoso PPT test, ¿no? El test del Principal Purpose, el Principal Purpose Test que está en la médula de la acción 6 del plan de acción BEPS de la OCDE, ¿no? En el cual te dicen, si el propósito principal o determinante de la operación es solo aprovecharte del tratado sin ninguna motivación económica o de negocios, ese aprovechamiento del tratado es inválido y te lo pueden desestimar. A mí me gustaría, si me permiten, hacer una apreciación. Que no nos quedemos con la idea única de que si el BERE es inferior al BIFI, necesariamente estamos ante el supuesto de la carencia de una razón de negocios. O sea, textualmente el quinto párrafo de 5A dice, y lo quiero resaltar para que no nos asustemos, porque yo veo que muchos contadores lo asumen como por default. Ya estoy ante una ausencia de razón de negocio y creo que no es así. Dice, la autoridad fiscal podrá presumir, y aquí viene lo que quiero resaltar, salvo prueba en contrario. La autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Pero dice, salvo prueba en contrario. Sí. Tú puedes tener un puño de pruebas, volviendo al ejemplo de la promoción de la marca, del posicionamiento. Mira, un ejemplo bien concreto, a ver. Un puño de pruebas con el que puedes demostrar, ¿sí?, que sí existió una razón de negocios en los actos llevados a cabo por el contribuyente. Fíjate, cuando la corporación Disney, para poner un ejemplo concreto, compra la cadena Fox en los Estados Unidos de Norteamérica, del otro lado de la barda de Trump, Fox. ¿Por qué compra Fox? Y dirían, bueno, es que la cadena Fox tiene como 3 canales muy potentes en el tema deportivo. La verdad de las cosas es de que el principal purpose test, el purpose, la razón de negocios, la razón o motivo determinante del por qué se realiza esa adquisición es porque en la cartera de canales que tenía la cadena Fox, venía una pieza que era del mayor interés de Disney, y esa pieza era un canal o una plataforma de streaming. Caramba, qué coincidencia. Recordarán que Netflix operaba con los contenidos de Disney. Y de repente resulta que Disney acaba su deal
con Netflix le retira los contenidos después de cierto número de años y una vigencia comprometida en contratos al respecto. ¿Y qué dice? Oye, ya vi que ese negocio, el streaming, es extremadamente rentable. Quiero mi pedazo del pastel. Quiero mi market share. Voy por mi cuota de mercado para desarrollar con base en esa plataformita que tiene Fox ahí en la panza, perdida entre los canales de deportes, de noticias y tal. Esa plataforma que me va a permitir generar mi propio, valga la expresión Netflix, mi propio streaming. Oye, ¿eso es razón de negocios? Oye, pura y dura, y como bien lo dices, y a pesar de los números. Oye, lo que compró es un Netflix. No, porque por cuestión de escala Netflix es descomunal y la cosita esa es un embrión, ¿no? Es una bellota, ¿no? La bellota es la semilla del roble. Oye, Netflix es el roble, el canalito de streaming que venía en la panza de Fox es una bellota, pero es una bellota que le va a permitir generar otro roble tipo Netflix, ¿no? Continuando con la filosofía de Netflix, es en acto y es streaming, es en potencia. Tal cual. Y fíjate, y un ejemplo a la mexicana, cuando la cadena norteña Soriana le compra el changarro a una similar que era jugador de su misma industria del retail, que se llama Gigante, ¿qué le compró Soriana a Gigante? Dice, oye, los carritos de Gigante eran más bonitos, tenía mejores anaqueles Gigante, le compró la marca y se la retiró del mercado. Las tiendas estaban mejor ubicadas, quitó puntos de venta. ¿Qué le compró? Si se dedicaban a lo mismo, cuota de mercado. Y ya lo decía Huguito en este esquema que teníamos aquí de las perspectivas de la razón de negocios, cómo esto abarca como claves de comprensión o de codificación, operaciones que te van a generar ingresos, que esto conecta con los conceptos de estrategia, modelo de negocios, orquestación empresarial, vantage point, ventaja competitiva, integración de nodos y redes de valor, valor extendido, no solo redes lineales de valor, que todo eso entra en el eje de generación de ingresos. Las perspectivas financieras, perdón, tocayo, de reducir costos y gastos en la segunda, las perspectivas de estrategia comercial, que son todo lo relativo a mejorar el posicionamiento del mercado, y antes que esa, todos los cánones y modelos de inversión que entrarían en el eje de aumentar el valor de los bienes que sean su propiedad. Y luego tenemos ese gran resumidero que es el entre otros, en lo que cabe lo que se te ocurra. Externalidades económicas positivas o negativas, la guerra Rusia-Ucrania con su impacto, por ejemplo, en los energéticos y en los commodities, la crisis de los contenedores, el nearshoring como un factor externo que va a favorecer mucho la economía mexicana. Oye, tocayo, fíjate, hemos hablado pues de esta razón de negocios, pero a mí me gustaría que nos platicaras digo, en principio me agrada cómo lo abordas ahí en el libro, pero en segundo quisiera, para que nos quede un poco más claro, ¿cómo se puede cuantificar ese beneficio o ese costo? Excelente pregunta, tocayo, porque esa nos aterriza en el terreno práctico puro y duro. Nos da, y lo tenemos en pantalla, este triángulo de los elementos clave para cuantificar, pero también para probar estos aspectos. Y el propio artículo 5A nos habla de información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis. Pregunta obligada, oye, ¿a qué periodo de tiempo se referirá eso de información contemporánea? El periodo fiscal por antonomasia sabemos que es un año de calendario gregoriano, ¿no? Que es el ejercicio fiscal. Pero la parte B nos habla también del beneficio que incluye el beneficio económico proyectado. Y aquí lo inserto en las reflexiones de hace un rato de Huguito, en el sentido de, oye, el horizonte de inversión y de retorno de la inversión, o que fructifique una inversión en el mercado, normalmente trasciende un ejercicio fiscal. Es más, salvo su mejor opinión, el atributo fiscal por antonomasia de los regulados en la ley de impuesto a la renta, que son las pérdidas fiscales de fondo, no es un beneficio que graciosamente otorgue el fisco, sino una regla de neutralidad que reconoce la realidad económica del contribuyente en respeto del principio de capacidad económica contributiva o de proporcionalidad tributaria o de pago del contribuyente, y que te reconoce un periodo de hasta 10 años para amortizar las pérdidas, y que al final del camino es los periodos de retorno a la inversión, ¿no? Fíjate, tocayo, entonces esto significa que esta información contemporánea en principio no es del
ejercicio donde se está dando llámale ese beneficio, ¿no? Si no, un ejemplo voy a poner las constructoras o las que se dedican a bienes raíces, ¿no? Que compran un terreno y que de momento no tienen ningún beneficio, pero puede ser en 2 o 3 ejercicios, cuando ya estén construyendo, es cuando van a tener beneficio. Entonces, esta información, pues no nomás se va con un solo ejercicio, abarca 2 o 3 ejercicios. Y hay que estarla, como dices, teniéndola, ¿no? Y luego la última variable en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo, que trascenderá normalmente el ejercicio es que aparte de ser esa información contemporánea, que abarca el periodo natural de la operación objeto de análisis. ¿Sí? De hecho, ahí te lo dice. Oye, ¿cuál es el ámbito temporal de validez propio al que se refiere esa contemporaneidad? Todo el periodo propio de la operación que es objeto de análisis. Más su proyección, pero en la medida en que dicha información esté soportada, y ya lo decíamos hace rato, y sea razonable. O sea, no se valen especulaciones o locuraciones mentales. Tiene que haber soportes y razonabilidad, ¿no? Otra forma de verlo sería naturalidad de la operación, lógica económica, lógica comercial, lógica empresarial, ¿no? O desde el ámbito jurídico, muy equivalente a aquel principio contemplado en el 9.3 de la Constitución de la Madre Patria, de la Constitución Española del 78, que se refiere en aquel caso a la actuación de las autoridades en general, que se llama la interdicción o prohibición de la arbitrariedad, y que está contemplado, ha venido siendo reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que también se puede aplicar a los dos extremos de la relación tributaria, ¿no? Autoridades fiscales, pero también contribuyentes. Claro, podrías verlo desde el balcón del PLD y decir que no sea inusual la operación, que no sea sospechosa y que no sea típica. Excelente aproximación, totalmente de acuerdo contigo. Y ya estamos casi sobre el tiempo. No sé si cada uno, Alex, Carlos, Gustavo Hernández y Hugo tengan algún otro comentario o pregunta para Gustavo. Nos quedan 2 temas rápidos que hay que tocar. Si existe una sola razón de negocios o las últimas reformas nos llevan a que cada operación, fusión, escisión, reestructura corporativa, créditos respaldados, a cada uno se le aplica una razón de negocios, lo que llevaría a, ¿ya viste la definición de razón de negocios de tu libro? Extensa y aplicada no solo al campo fiscal, sino más bien del campo de negocios aplicada al campo fiscal. ¿Serían varias razones de negocios? Hay una enorme discusión. Yo creo que por congruencia y coherencia, incluso principio de plenitud hermenéutica del derecho, yo soy de la idea de que tendríamos que entender todas las razones referidas a las categorías conceptuales que se contemplan en la pauta madre o pauta origen, que es el artículo 5A. Pero también hay muchas opiniones en contrario. En abono de esas otras opiniones que tenemos, en el 14B, por ejemplo, del Código de la Federación para fusiones y decisiones que no te quedan efectos de enajenación, y en el 24 de la Ley del Impuesto a la Renta para reestructuras corporativas, te agregan ingredientes normativos que el 5A originario no contempla. Por ejemplo, el catálogo de 7 operaciones relevantes en el 14B y 8 operaciones relevantes en el 24, párrafo 3º de Ley de Renta, el periodo sospechoso de 5 años anteriores y 5 años posteriores en estos 2 artículos, son conceptos que no corresponden y no se contemplan en el artículo 5A. Por otra parte, cuando la autoridad te desarrolla este tipo de facultades de comprobación de estas otras versiones de la razón de negocios, que como bien dices, Carlos, se incorporaron a la reforma fiscal para 2022, la pregunta obligada sería, ¿te tendría que aplicar eso con base en el visto bueno del famoso comité que se contempla en el párrafo 3º del 5A? ¿O acá no opera el comité? O sea, hay un montón. A ver, BERE y BEFI se aplican solo al 5A, a la razón de negocios del 5A, o también se aplicarían para decodificar 14B, 11 quinta, 24, 28 fracción, 27. La verdad es que hay una gran discusión. Yo me decanto por lo primero. Creo que sí tendrías que remitirte al 5A en lo aplicable.
hay quien opina lo contrario. Oye, tocayo, ya para, digo, ya por la premura de tiempo, recordarás que todavía hasta el año pasado todavía no se publicaba esas reglas de ese famoso comité que hace ratito acabas de comentar. ¿Qué nos podrías platicar de eso, ya una vez publicada esta regla, la 2152? Bueno, como lo dices, tocayo, esta regla 2152 se incorporó hasta a la miscelánea hasta el diario oficial de la Federación del 27 de diciembre del año pasado, ¿no? Así es. La configuración del comité es muy singular porque, como lo tenemos en pantalla, es un comité muy imparcial y muy neutral, integrado por 5 funcionarios del SAT más 3 funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Dice, oye, la imparcialidad y la neutralidad, ¿dónde quedó cuando son atributos que les imponen a los servidores públicos la ley de responsabilidades federales de los servidores públicos? Pregunta obligada, ¿por qué aquí no está presente algún invitado de la PRODECOM o de la Cámara de Industria o Comercio a la que corresponda el contribuyente auditado? No lo está. Entonces, aquí ya de por sí hay un desafío, ¿no? Oye, Gustavo, nos hace una pregunta en el chat y dice, ¿cuáles son los elementos que tiene la autoridad para presumir el BERE y presumir la ausencia de razón de negocios? ¿Para presumir el BERE? Sí, dice, Yo creo que lo que BERE pretende decir, presumir ausencia de razón de negocios. determinar el BERE que te lleve por consecuencia a presumir la carencia de razón Dice, de ¿es negocio. su verdad o es la verdad del contribuyente? Bueno, no, bueno, Tiene que aprobar su verdad. te tomo los últimos elementos. Yo creo que es su verdad de la autoridad. El gran desafío que vamos a tener aquí en el 5A, como se ha dado en la extensa experiencia del 69B, en las imputaciones de falta de materialidad de las operaciones y en el resto de las presuntivas, es que, como lo platicábamos hace rato, las presuntivas son mecanismos para la preasignación de verdad a favor de la autoridad. Entonces, la autoridad, ¿qué es lo que va a observar? Oye, ¿tu operación tiene un valor identificable? ¿Sí o no? ¿Y cuánto es? Y siempre lo va a tener, porque seguramente vas a tener un beneficio fiscal obtenido, llámese deducción, exención, diferimiento, reconfiguración de un ingreso o similares, ajustes o ausencia de ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes alguno de esos beneficios fiscales que luego remata con el entre otros, ¿no? Pudieran ser estímulos fiscales, atributos fiscales, cucas, cupines, pérdidas fiscales, ahí ya tienes tiene la autoridad un primer referente de valor que sería el BEFI. ¿Qué va a hacer? Cotejo con el valor de la operación y el juicio crítico de decir, oye, esta operación tiene algún beneficio, representó para el contribuyente algún beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado. Si no lo identifica a golpe de vista, ¿qué te va a decir la autoridad? ¿Qué nos dice la experiencia? 0. Entonces, BEFI mayor que BERE, automáticamente o me pruebas que existe la razón de negocios, mi querido contribuyente, o como dicen los argentinos, o te reviento, ¿no? Yo creo que esa va a ser la trama, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta antes de llegar a la conclusión? Por supuesto. A ver, fíjate, esto más que una pregunta, pues te lo voy a hacer como, digo, en el ámbito, ya viendo lo que es la razón de negocios, ha habido muchas controversias, si es constitucional o es anticonstitucional o es inconvencional. Dicen, oye, y se generan 3 supuestos por la gente que luego empieza a estudiar ese tema. Yo creo que este libro va a tener parte 2, porque esto está tan complejo que, y vamos a ver cómo resuelve en adelante la Corte estos temas, ¿no? Y creo que va para más. Pero fíjate, ahorita en la actualidad dicen, oye, si a la autoridad fiscal le permite recaracterizar, que es parte de lo que tú tocas en el libro, esos actos jurídicos hacia el contribuyente y no le da una base clara de cómo lo hace, pues es tener un principio de legalidad. Hay otras personas o otros autores que dicen, oye, no, es que te viola la seguridad jurídica porque no sabes cuál es la certeza y los criterios que utiliza la autoridad. Hablamos ahorita simplemente de lo que estás comentando, las presunciones, ¿no? A lo mejor se le parece que la autoridad dice, es que sí aplica y te la aplica aunque no sea, ¿no?
Entonces no tienes una certeza jurídica. Y hay un tercer punto en donde dice que te viola el derecho a la igualdad. Y hablando de este punto, porque dice que al aplicar criterios diferentes para cada uno de los contribuyentes, pues eso te marca una desigualdad desde el punto de vista fiscal. ¿Tú qué opinas respecto de ese tema? Y yo sé que está muy próximo, apenas empieza a salir. Sí, mucho. hablar de inconstitucionalidades o inconvencionalidades, convengo contigo que sobre este tema es muy incipiente, pero ya lo tenemos que empezar a pensar como bien lo planteas. Yo en una primera aproximación te diría que si nos plantamos frente al artículo 5A con sus 7 párrafos, salvo su mejor opinión, lo primero que te brinca es de que es una bonita colección de conceptos jurídicos indeterminados, ambiguos o imprecisos. Esto nos debería de llevar a pensar en probables razones de inconstitucionalidad en este eje, como bien lo señalas tú, por violaciones al principio de legalidad tributaria sustantivo, el famoso nullum tributum sine lege, por violaciones a los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica, e incluso de la prohibición o interdicción de la arbitrariedad. Sin embargo, lo desafiante del asunto es, había un criterio en este sentido de sala superior, muy afortunado desde mi punto de vista, que te hablaba de que los conceptos jurídicos indeterminados no generaban vinculatoriedad. Lamentablemente ese criterio fue superado por otros criterios, varios por cierto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que dicen que los conceptos jurídicos indeterminados no son inconstitucionales porque basta con que en el medio resulte que son de clara comprensión. No te dice ni en medio de qué, ni en el medio de quién, ¿no? O sea, prácticamente casi te quiere sugerir que cualquier niño de 5 años los puede entender. Yo dudo mucho que alguien que se ponga a leer el 5A, incluso especialistas, tenemos grandes desafíos de comprensión frente a él. Pero el desafío es que la Corte en una nueva reflexión reconozca estas razones de inconstitucionalidad. La otra beta, convengo contigo que se antoja como una probable causa generadora de inconstitucionalidades y o inconvencionalidades es el eje de las inequidades, diferencias de trato o discriminatoriedades, ¿no? La violación al principio de no discriminación o de equidad o igualdad frente a la ley. Y una más sería ese famoso test de proporcionalidad constitucional, que estaremos de acuerdo que en rigor es una doctrina extrapolada, incorporada, cuya recepción jurídica a nuestro sistema se ha dado por la vía jurisprudencial, como pasó en su momento con el famoso Fumus Boni Iuris y Periculum in Mora, que son esa teoría italiana, que fue la base conceptual de la teoría de la apariencia del buen derecho, que incorporó en su momento el ministro, el entonces magistrado y luego ministro Góngora Pimentel, que hoy ya está previsto, específicamente en un artículo de ley de amparo, pero que originalmente se aplicaba en forma jurisprudencial. Hoy ocurre otro tanto, salvo tu mejor opinión, con el test de proporcionalidad constitucional. Incluso hay una serie de pasos de ese test que están reconocidos por la Corte, pero no es la única posibilidad en este sentido, ¿no? Entonces habrá que explorar caminos en ese sentido. Bien, Gustavo. Pasamos ya a conclusiones. Vamos a empezar con todos y te dejamos a ti al final, Gustavo. Carlos. Gracias. Bueno, pues muy gratificante la plática. Le recomendamos adquieran el libro y lo lean. Y pues una gran felicitación a Gustavo, su autor. Gracias, Carlos. Alex. Bueno, yo creo que me uno a esa felicitación que dice Carlos. Muy buen libro, hay que leerlo. Como digo, yo no me dedico a fiscal al 100%. Pero lo hicimos re bien, ¿eh? Pero creo que, y a muchas cosas más otras que no me dedico, pero yo creo que es un buen libro de estudio para muchas cosas y entender cosas jurídicas que a veces traemos ahí sueltas. Cómpranlo, adquiéranlo, muy buen libro. Gustavo Hernández. Bueno, pues la verdad, primeramente felicitar aquí a mi tocayo por ya sacar su libro después de tanto tiempo que le invirtió de estudio, de recopilar información, de armarlo. Por otro lado, la verdad, excelente libro, en mi opinión, nos ayuda mucho a entender todos estos conceptos que hemos comentado como indeterminados, a tratarlos de entender mejor y sobre todo
un buen libro que a lo mejor no nomás es comprarlo, sino también regalarlo para esto, fomentar la lectura y sobre todo nosotros que nos dedicamos a esta materia fiscal. Y la verdad, me siento agradecido en este momento por estarle aquí preguntándole al autor. Ahora sí, como dicen, pregúntale al autor. Gracias. Sí, Hugo. Bueno, yo quisiera concluir mi participación resaltando que me parece lamentable que pues no exista una definición fiscal de razón de negocios, que no existe. O sea, el 5A no nos da una definición de razón de negocios, nos da un supuesto de presunción de no razón de negocios. Pero realmente no hay una definición de razón de negocios. Y aquí en tu libro, Gustavo, quisiera participarle a toda nuestra audiencia, hasta para que tomen nota. Me parece excelente este cuadrito de la página 121, en donde nos compartes ahí el primer cuadro que dice razón de negocio según jurisprudencia de la primera sección de la Sala Superior. No existe una definición de la expresión razón de negocios. En la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto, el cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Está esta jurisprudencia en donde, pues creo que una vez más nos ayuda, ¿verdad?, a defender la postura de que podemos demostrarle a la autoridad la existencia de una razón de negocios y no necesariamente tuvimos que haber tenido un beneficio económico realizado u obtenido, ¿no? Y por último, pues felicitarte una vez más, mi estimado Gus, por esta gran aportación que estás haciendo a la profesión, tanto de contadores, abogados. Creo que es un análisis sumamente técnico y de mucha orientación para un tema tan nuevo, ¿no? Coincido con Alex, y si no lo tenías pensado, pues ya te comprometimos. Va a tener que haber, por lo menos tomo 2. Órale. Bien, Oye, pues muchísimo, Gustavo, perdón, socio. sí, Adelante. Gustavo, adelante, Gustavo. No, pues muchísimas gracias a mis compañeros del grupo de estudio. Se siente medio curioso el asunto de una presentación del libro con los que casi fueron coautores, porque me ayudaron muchísimo en todo este largo proceso de elaboración de esta obra, y a nuestra audiencia también por acompañarnos. Y yo la recomendación y reflexión final que les haría es, como ustedes observarán, este es un mecanismo que por una parte busca evitar abusos, por eso también se le llama cláusula general antielusión o antiabusos, y tiene una razón de ser que hace mucho sentido, pero por otra parte, desde el punto de vista del contribuyente y del empresario, la recomendación prudencial sería precisamente extremar las precauciones y la prudencia, porque puede ser un mecanismo que resulte muy complicado frente a imputaciones de esta índole por parte de la autoridad. Pues simplemente agradecerles, la verdad es que muy honrado con esta magnífica presentación que han realizado vosotros. Gracias. Bien, y a mí también no me resta más que felicitarte, Gustavo, porque es un muy buen libro. Toca un tema de moda, en donde las futuras revisiones van a ser sobre estos temas, entonces es importante estar actualizados, y este libro cae muy bien porque no hay mucho sobre el tema, y compartes mucho conocimiento, ¿no? Entonces es un buen libro que creo que todos debemos de tenerlo, y felicitarte, Gustavo, por este magnífico libro, y gracias a todos por su tiempo, y los esperamos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.